Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Bueno, pues hoy voy a hablar de un libro que ha salido hace muy poquito. Yo, de hecho, tuve noticias poco antes de comprármelo, antes de verlo en la librería físicamente. Justo había leído, no sé si esa misma semana, que ese libro existía. Y me llamó la atención. Un libro de Blackie Books. De los últimos también ha salido uno de Hitchcock que también me gustaría echarle el ojo. Y este es Reina del Grito, de Desiree de Fez. Un viaje por los miedos femeninos. Bueno, yo como siempre, yo tengo unas peleas enormes con los subtítulos de los libros. Eh, sí hay miedos femeninos, pero yo creo que muchos de los miedos de los que habla Desiree de Fez son universales, no son exclusivamente femeninos. Hay otros que sí, pero algunos de los que habla pues no son especialmente, exclusivamente femeninos, quiero decir. Desiree de Fez, para el que no la conozca, es una escritora, es crítica de cine, especializada sobre todo en temas de fantástico, de terror, y bueno, es una de las personas que trabaja en tema de programación del Festival de Sitges, un festival que, por cierto, nunca he ido. Por favor, que alguien me invite. Quiero ir, quiero ir. No, nunca se ha dado la circunstancia de que pueda ir. Bueno, Desiree de Fez, para no irnos por las ramas, eh, hace un libro muy personal, muy personal, aunque cada título tiene cada capítulo, quiero decir, tiene un título de una película de terror. Por ejemplo, La Profecía, Carrie, La Noche de Halloween, Crash, It Follows, Una chica vuelve a casa sola de noche, Trouble Every Day, La Posesión, Semilla del Diablo, ¿Quién puede matar a un niño?, El Exorcista, bueno, etc. Eh, es un libro muy personal. No habla de cine o no habla exclusivamente de cine. Ella parte de su vivencia propia como mujer, primero como hija, como hermana de una familia especialmente fóbica. Ella cuenta que como su madre y su hermana y ella eh, son las mujeres que han tenido siempre una especie de miedo interior profundo pues a muchas cosas. Y luego, pues como madre, ¿no? Porque Desiree de Fez tiene dos hijos. Y todo parte de cuando su hija, Nico, en un momento dado le dice: tengo mucho miedo. Y ella se da cuenta que eso es una coletilla que usa mucho ella. Y entonces empieza a explorar, hace una especie como bueno, de visualización hacia adentro, muy psicológica. Es un libro muy psicológico, muy terapéutico, quería decir. Y hablando de todos los miedos que ella tiene, ¿no? Es una persona que siempre ha vivido con mucho miedo a su propio cuerpo, porque, bueno, de más joven de ya tener sobrepeso y tenía miedo al cuerpo, a engordar, a envejecer, miedo a ir sola de noche a su casa, miedo a no ser aceptada, miedo bueno, los miedos que podemos tener de alguna manera nosotros, pero ella, según cuenta, llevado a un extremo pues casi invivible, ¿no? Y por otro lado, cuenta cómo precisamente todo ese miedo que tanto la configura, ha sabido canalizarlo a través de las películas de terror. Se ha dado cuenta que esas películas de terror con las que tanto disfruta, que ella no pasa miedo viendo una película de miedo, hay gente que no puede ver películas de terror, ella las disfruta, porque ella sí que ve una especie como de vía de escape, de canalización bueno, pues de sus propios miedos, de su propia vida a través de esas películas, ¿no? Entonces luego en cada capítulo, como ya he ido diciendo los títulos, habla de esa película, pero no hace un análisis crítico de la película, sino en algunos casos te está hablando de su experiencia con esa película, como por ejemplo cuando fue a ver Crash con su primo y con el amigo de su primo, que el amigo de su primo estaba enamorado de la propia Desiree. Esta era más joven y fueron a ver Crash de David Cronenberg. No la de Paul Harris, la de Cronenberg. Entonces cuenta lo incómodo que fue todo ver la película con ellos a esas edades,
todo el tema ¿no? Bueno, toda la historia de sexo, de depravación, no es en sí una película de terror, pero bueno, ella lo vivió con una especie como de intensidad, de enfado, porque no la entendió en ese momento, no la supo asimilar y bueno, luego reconoce que es una de sus películas favoritas, ¿no? Luego habla de Carrie, por ejemplo, ¿no? La escena esta final, el tema de la menstruación. Ella cuenta también, ¿no? Un capítulo también sobre el tema de la menstruación, que tuvo que eh, ponerse un chándal de táctil que odiaba y fue un poco el hazme reír, ¿no? Yo entiendo que todas estas cosas que cuenta las cuenta también un poco desde exorcizando un poco sus miedos y en algún caso lo exagera, ¿no? Llega un momento que a mí me recordaba un poco a esos personajes judíos de Woody Allen, ¿no? De Larry David, esos personajes de me río de mí mismo, pero realmente estoy viviendo un drama, ¿no? Hay bastante humor en el libro y hay mucha autoterapia. No sé si podría... No es un libro de autoayuda, pero seguramente este libro ha ayudado mucho a la propia Desiree. Y, y la verdad es que es un libro bastante interesante. Yo lo cogí con muchas ganas. Me leí la mitad del libro en apenas sentada y media. Luego es verdad que de la mitad para adelante, depende del capítulo, ya el interés bueno, era más de altibajos. Ya me podía interesar menos y quizá hay bastante, bueno, da vueltas en algún tema y quizá al final puede resultar un poco reiterativo en algún caso. Pero es un libro que está muy bien escrito, se nota que Desiree Fez es una mujer que trabaja escribiendo, se explica muy bien las situaciones de las películas, sabe ver una película y extraer lo que quiere decir, o por lo menos sabe expresar muy bien lo que para ella significa eso que está viendo. Y bueno, la verdad es que es un libro bastante interesante, al margen de que no conozcas a Desiree de Fez, es un libro muy interesante. Yo no pienso que sea un libro feminista. Eh, Creo que eso de un viaje por los miedos femeninos creo que puede llevar a errores. Yo por eso creo que está muy bien pensado este subtítulo, pero no tengo muy claro que sea el correcto. Está muy bien pensado, seguramente mucha gente leyendo este título, este subtítulo, le atraiga y lo compre, pero yo creo que no es un viaje a los miedos femeninos, puede ser un viaje a los propios miedos de ella y también puede ser un viaje al cierto cine de terror más o menos contemporáneo. Yo creo que la película más antigua será de los 70 por ahí y luego habla hasta la actualidad. No creo yo que sea un recorrido por los miedos femeninos. Yo pienso que el libro es un libro muy, muy personal, que solamente lo podría afirmar esta persona. Otro haría otro libro muy diferente, con otros miedos y con otra lectura muy diferente. Pero bueno, realmente pienso que es un libro que está muy bien. Había alguna película que no he visto y me llama la atención. Voy a intentar verlas y creo que es un libro muy, muy accesible para cualquiera. Está muy bien. Sí me gustaría que mi hija leyese este libro cuando más adelante sepa leer mejor y entienda mejor las cosas. Creo que es un libro que le vendrá muy bien. Eh, no tanto por las películas en sí, sino por cómo poder llevar el tema de los miedos y cómo no sentirte culpable por tener esos miedos. Ni culpable ni débil. Una cosa que dice Desiree es que son las mujeres de su familia, su hermana, su madre y ella, son mujeres muy fuertes, que eso no tiene, que el tener miedo, un miedo profundo, no tiene nada que ver con ser fuerte o con ser débil. Y creo que es un libro que en ese sentido sí que, bueno, es un testimonio bastante interesante. Desiree de Fez, Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos, de Blackie Books. Está recién salido del horno. De hecho, vamos a ver, ¿esto de cuándo es?
No viene. Viene nada, 2020, primera edición, octubre de 2020. Estamos hablando fíjate, de hace un mes y pico. Pues nada, felices fiestas. Ya sabemos que este año son más complicadas, más raras, más... Bueno, no van a ser como otros años, pero lo importante es que estemos a salvo, que el próximo año podamos de nuevo volver a estar todos juntos a salvo, y una buena manera de poder pasar estas fiestas pues es leyendo, es viendo películas, es estar en nuestro núcleo familiar y haciendo las cosas como hay que hacerlas. Felices fiestas y nos leemos.